Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer me da saber que estás allí para que juntos abramos la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y a que oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de tener tu palabra y poder abrirla. Te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender tu mensaje. Y también que nos des las fuerzas, tus fuerzas, para poder andar por tus caminos y compartir este precioso mensaje de salvación. Te entregamos nuestro corazón, por favor, tomalo, llenalo de tu Espíritu Santo. Y Padre, ayúdanos a amar de la forma en que tú quieres que amemos a los que nos rodean. Muéstranos con tu palabra lo que tenemos que cambiar y ayúdanos a hacerlo. Porque te amamos y queremos verte feliz. Queremos hacerte sonreír. Enséñanos cómo hacerlo, porque no sabemos. Dejamos todo en tus manos de amor. Problemas, quebrantos, dificultades, enfermedades, tristezas, angustias, soledades, para que resuelvas todo conforme a tu voluntad, porque tú eres un Dios de lo imposible y en tus promesas confiamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Padre. Amén. El día miércoles lleva por título Jesús como el Mesías. Como vimos anteriormente, uno de los puntos de inflexión en el ministerio terrenal de Jesús ocurrió cuando, en respuesta a una pregunta en cuanto a quién era él, Pedro respondió, en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo, en griego, significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Mashihai. Proviene de una raíz que significa ungir. Y es un término que en el Antiguo Testamento se utiliza en diversos contextos. Incluso se utilizó en Isaías 45:1 para señalar a un rey pagano, Ciro. Así cuando Pedro llamó a Jesús el Cristo, estaba utilizando una palabra que expresa un ideal derivado de las escrituras hebreas. Te invito a que leamos juntos Salmo 18:50, Daniel 9:25 e Isaías 45:1, donde se utiliza la palabra Mesías o ungido. ¿Qué nos enseña el contexto acerca de su significado y de qué manera pudo haber entendido Pedro lo que significaba el Mesías cuando le dio ese nombre a Jesús? Salmo 18:50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Ahora te invito a que leamos Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y ahora por último Isaías capítulo 45 versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Pedro había sido inspirado por el Señor para declarar que Jesús era el Mesías, y no caben dudas de que no comprendía plenamente lo que eso significaba. No entendía quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y quizás más importante, de qué modo lo debía hacer. Pedro no estaba solo en esa falta de entendimiento. Había muchas ideas diferentes en Israel acerca del Mesías. En sí mismos y por sí mismos, los usos de la palabra Mesías o ungido en los textos de arriba no representan el cuadro completo, por mucho que puedan vaticinar lo que sería y haría. En última instancia, el Mesías, en Juan 7:50, revela un poco de lo que se esperaba del Mesías. Descendería de David, del pueblo de Belén,
Isaías 11 del 1 al 16 y Miqueas 5:2. Esa parte la entendieron correctamente. En la imaginación popular, sin embargo, un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, vencer a los enemigos de los judíos. Lo que nadie esperaba era un Mesías que sería crucificado por los romanos. Por supuesto, para el tiempo en que se escribió su epístola, Pedro entendía con mayor claridad que Jesús era el Mesías. Primera de Pedro y segunda de Pedro lo llama Jesucristo 15 veces y todo lo que había hecho por la humanidad. Ahora pasamos al devocional que lleva por título Un día sabremos la diferencia. San Lucas 23:49 dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Jesús acababa de pasar por el momento de mayor soledad. Acababa de decir: Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y moría molido por los pecados de la humanidad. Sus discípulos y todos los conocidos, aquellos por quienes había dado la vida, veían de lejos estas cosas, dice la Escritura. No tuvieron el coraje de acercarse y lo abandonaron. Generalmente, cuando una persona muere, los amigos se juntan para dar sepultura y honrar la memoria del amigo que se fue. Pero no ocurrió así con Jesús. Todos huyeron. Cada uno trató de salvarse de la manera como podía. Y apenas uno quedó a su lado durante todo el tiempo. Apenas uno fue hasta el pie de la cruz. Juan, el discípulo amado. ¿Quién era Juan? Ese que un día llegó hasta Jesús llevando la herencia de un temperamento incontrolado. Lo llamaban el hijo del trueno. Era impaciente, era egoísta y también interesado. Pero llegó a Jesús y se acercó a él. Salió de la rutina y de la mediocridad de ser un discípulo más de Jesús. Fue más allá. Aprendió a quedar a solas con su maestro. Recostó su cabeza en el corazón de su Señor. Entendió que sin Jesús nada podía hacer. Y el resultado natural de esa comunión fue un cambio completo de su temperamento, al punto que un día llegó a ser el discípulo del amor. Jesús tenía 12 discípulos. 11 participaban de todas las actividades como buenos discípulos. Actualizando la historia, podríamos decir que 11 eran buenos miembros de iglesia. Pero Juan no se contentaba con solo ser un buen miembro de iglesia. No se contentaba con la rutina. Juan salía de la monotonía y cuando todos se iban a dormir, él se quedaba a solas con Jesús. Mientras las cosas andaban en paz, nadie podía ver la diferencia. Aparentemente todos los discípulos eran iguales. Pero cuando la tormenta sopló, la persecución comenzó y los tiempos críticos llegaron, los 11 quedaron observando de lejos lo que sucedía y finalmente desaparecieron. El único que quedó junto a Jesús fue el que, saliendo de la rutina, vivió una vida de comunión personal, íntima y profunda con Cristo. Que en este nuevo día que tenemos por delante, pensemos que nuestro Dios vivo quiere no solo estar a nuestro lado, sino dentro de nuestro corazón. Las cosas se repetirán en nuestros días. Hoy pueden estar juntos el trigo y la cizaña. Hoy pueden congregarse en la misma iglesia las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. Hoy nadie puede decir quién es quién, pero cuando la tormenta llegue, solo permanecerán firmes los que, habiendo salido de la mediocridad de una vida cristiana formal y rutinaria, vivieron las delicias de una experiencia íntima y personal de comunión con Cristo. Vive hoy un día de comunión con el Señor y verás que todo con Él es diferente.
Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios creador, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí acompañándome.